Hola a todos, vamos con el último vídeo dedicado al teorema de Pitágoras y en él vamos a repasar un poco todo lo que hemos visto durante todos los vídeos anteriores. En el primero de los ejercicios tenemos que simplemente calcular el lado desconocido de un triángulo rectángulo. Bien, en el primer apartado, como conocemos los dos catetos, tenemos que aplicar la fórmula con la suma, es decir, la hipotenusa, que la he llamado A, puede llamarse X o como queráis, sería la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 20 al cuadrado, que es la raíz de 625, que es exacta y da 25 unidades metros. Y en el caso B, como conocemos la hipotenusa y uno de los catetos, aplicamos la fórmula pero con la resta. Es decir, raíz cuadrada de 65 al cuadrado menos 16 al cuadrado, que sería la raíz de 3969, que también es exacta, y daría 63 milímetros. En el siguiente ejemplo tenemos que calcular el área y el perímetro de un rectángulo cuya diagonal mide 5,8 centímetros y uno de sus lados 4. Bueno, no podemos calcular ni el perímetro ni el área porque necesitamos los dos lados. Entonces tenemos esta situación, tenemos la diagonal que mide 5,8, uno de sus lados 4 y vamos a llamar X al otro lado. Podréis colocarlo, vuelvo a decir, si lo colocáis de manera contraria y después veis que el resultado os sale, es decir, por ejemplo, imaginad que hubierais puesto la X aquí y el 4 en la base y os sale 4,2 y decís, anda, mira, me ha salido el 4,2 que es más grande y lo he puesto aquí donde el pequeño. No importa, vuelvo a decir, lo importante es que el dibujo tenga sentido, que nos ayude a utilizar Pitágoras y ese es el fundamento, ¿vale? Que después os veis que en un ejercicio como este habéis puesto la X en el sitio contrario, calcular en un rombo sale que es la diagonal menor y lo habéis puesto donde la diagonal mayor, no pasa nada. Hombre, si os dais cuenta y lo queréis cambiar al final, pues lo hacéis, pero vuelvo a decir, los dibujos son orientativos. Entonces, tenemos esta situación, X, como es uno de los lados que forma el ángulo recto, es un cateto, utilizamos la fórmula con la resta. Entonces, X sería igual a la raíz cuadrada de 5,8 al cuadrado menos 4 al cuadrado, que es la raíz de 17,64, exacta 4,2 centímetros. Pues ya puedo calcular el área y el perímetro. El área sería igual a la base, 4,2 por la altura, 4 quedaría 16,8 centímetros cuadrados. Y el perímetro pues sería 2 veces este lado, más 2 veces 4,2, que sería 2 por 4, 8, y 2 por 4,2, 8,4, 16,4 centímetros. En el siguiente ejemplo tenemos que calcular la diagonal de un cuadrado cuyo perímetro mide 28 decámetros. Bien, si tenemos el cuadrado, trazamos la diagonal, ya tenemos el triángulo rectángulo, le he llamado D, podría llamarlo X, ya digo, la letra no importa. Entonces necesito saber cuánto mide cada lado, que no nos lo da, pero sabemos el perímetro. Entonces, como los cuatro lados son iguales, 28 entre 4, cada lado mide 7. Lo pongo aquí y aquí. La diagonal es la hipotenusa porque es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces aplicamos la fórmula con la suma. La diagonal sería la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 7 al cuadrado. 49, 49, 98. La raíz no es exacta. Aproximamos 9,9 unidades decámetros. En el siguiente tenemos un trapecio rectángulo, una de las figuras que hemos hecho durante todos estos vídeos. ¿Qué conocemos? Pues los lados paralelos, que es lo mismo que decir las bases, que miden 13 y 19 decímetros, y el lado oblicuo que mide 10 decímetros. Calculamos el perímetro y el área. Bueno, pues ya hacemos el esquema, trapecio rectángulo, dos ángulos rectos, las dos bases, 19 y 13, el lado oblicuo, pues no podemos calcular ni el perímetro ni el área. ¿Por qué? Porque desconocemos la altura, este lado. ¿Vale? Pues entonces tenemos que utilizar Pitágoras. Para utilizar Pitágoras, un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo conseguimos? Trazando la altura desde este vértice. Conocemos la hipotenusa que mide 10. Esto es lo que tengo que calcular. Necesito saber cuánto mide este cateto. Entonces, si os acordáis, en un trapecio rectángulo lo que hacemos es a 19 quitarle 13 y lo que nos quedaría sería este trozo que vale 6. Bueno, pues ya tengo las dos medidas conocidas. H, la altura siempre es un cateto. Aplicamos la fórmula con la resta. La raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado, que es 100 menos 36, que es 64. La raíz de 64 exacta 8 unidades decímetros. Bien, pues ya podemos calcular el perímetro. Suma de los lados, 19 más 10 más 13 más 8. Aquí lo tenéis el cálculo, 50 decímetros. Y el área sería suma de las bases, 19 más 13 quedaría 32, lo multiplicamos por la altura que es 8 y lo dividimos entre 2 y sale 128 decímetros cuadrados.
En el siguiente ejemplo tenemos que calcular el perímetro y el área de un triángulo isósceles sabiendo que el lado desigual mide 5 y la altura correspondiente 6. Pues tenemos esta situación, ¿vale? Conocemos el lado desigual, que es este, y la base y la altura. Pues ¿qué podemos calcular en un triángulo? Pues el área. Base 5 por la altura 6, 30, entre 2, 15 unidades metros cuadrados. Pero el perímetro no lo podemos calcular porque desconocemos cuánto mide el lado que se repite. ¿Vale? Pues lo he llamado X. Siempre que tenemos que calcular algo en este tipo de ejercicios, Pitágoras. ¿Cómo obtenemos un triángulo rectángulo? Trazando la altura. La altura es conocida, 6. Este trocito, pues mide la mitad de la base. Entonces, la mitad de 5, 2,5. Y este sería el lado que se repite. Pues ese lado que tenemos que calcular es la hipotenusa, porque no forma parte del ángulo recto. Entonces, por Pitágoras, utilizamos la fórmula con la suma. 6 al cuadrado más 2,5 al cuadrado, que sería la raíz de 42,25, que es exacta y vale 6,5. Con lo cual ya podemos calcular el perímetro, que sería igual a la suma de los tres lados, 5 más 2 veces 6,5. El doble de 6,5 es 13, 13 y 5, 18 unidades metros. Siguiente ejemplo, cálculo del área y el perímetro de un rombo cuyas diagonales miden 1 y 2,4 decímetros. El perímetro no lo podemos calcular porque desconocemos el lado, pero el área sí lo podemos calcular, porque el área, si os recordáis, es diagonal mayor por diagonal menor partido de 2. O dicho de otra manera, el semiproducto de las diagonales. Pues multiplicamos la diagonal mayor, 2,4 por la diagonal menor, que es 1, partido de 2. Quedaría 2,4 entre 2, 1,2 decímetros cuadrados. Y lo dicho, para calcular el perímetro necesitamos el lado. Bueno, pues en un rombo tenemos que buscar un triángulo rectángulo para aplicar Pitágoras. Siempre se trazan las dos diagonales que nos dividen el rombo en 4 triángulos rectángulos. Solo necesito uno. Bien, pues tengo que calcular el lado, que lo he llamado L, se puede llamar X, como os dé la gana. Y si os acordáis, siempre en un rombo, estas medidas son la mitad de las diagonales. Entonces, la mitad de la diagonal mayor, la mitad de 2,4, 1,2, y la de la diagonal menor, la mitad de 1, 0,5. Como el lado no forma parte del ángulo recto, es el lado opuesto al ángulo recto, es la hipotenusa. Utilizamos la fórmula con la suma, con lo cual el lado sería igual a la raíz cuadrada de 1,2 al cuadrado más 0,5 al cuadrado, que sería la raíz de 1,69 exacta, 1,3 unidades decímetros. Pues ya podemos calcular el perímetro. Como en un rombo los 4 lados son iguales, pues multiplicamos por 4 1,3, que daría 5,2 decímetros. Calculamos en el siguiente ejemplo el área y el perímetro de un triángulo equilátero de 40 centímetros de lado. El perímetro se puede calcular ya que conocemos el lado, triángulo equilátero, los tres lados iguales, 40 por 3, 120 unidades centímetros. Para el área necesitamos la altura. Bueno, pues teorema de Pitágoras, buscamos un triángulo rectángulo que se consigue trazando la altura de dicho triángulo equilátero. Buscamos las dos medidas conocidas, que serían el lado, 40, y este trocito de aquí, que es la mitad del lado, pues la mitad de 40, 20. Aquí tenemos la altura, que siempre es un cateto, pues utilizamos la fórmula con la resta. H sería igual a la raíz cuadrada de 40 al cuadrado menos 20 al cuadrado, que es la raíz de 1200, que no es exacta, la aproximamos a 34,64 centímetros. Bueno, pues una vez calculada la altura ya podemos obtener el área. La base, que es 40 por la altura 34,64 partido de 2, resultado 692,8 centímetros cuadrados. Siguiente ejemplo, perímetro y área de un hexágono regular de 20 centímetros de radio. Aquí no nos dice la ayuda, bueno, pues tenéis que recordarla porque si no después no podemos utilizar Pitágoras. Bien, fijaros, en principio solo tendríamos esta medida, ¿vale? Con lo cual necesito otro dato. Como no da más, tenemos que utilizar la propiedad que dice que en un hexágono regular el radio y el lado miden lo mismo. Con lo cual sí puedo calcular el perímetro directamente. ¿Por qué? Porque 20 centímetros es la medida del radio, coincide con la del lado. Por lo tanto, el lado 20 centímetros, como es un hexágono regular, por 6, 20 por 6, 120 centímetros. El área no lo puedo calcular porque desconozco el apotema. Pues entonces buscamos un triángulo rectángulo que siempre en un polígono regular se obtiene desde el centro trazando el radio a un vértice, el apotema trazando al punto medio del lado, ¿vale? Y la mitad del lado. Entonces, como conocemos el radio que coincide con el lado, esto vale 20,
el lado también mide 20, este trocito entonces la mitad, 10, y x, como es la altura, de nuevo un cateto. Aplicamos la fórmula con la resta, raíz cuadrada de 20 al cuadrado menos 10 al cuadrado, que es la raíz de 300, que no es exacta, 17,32 centímetros. Pues calculamos ya el área, que sería igual al perímetro, calculado inicialmente, 120 por la apotema, 17,32 partido de 2. Resultado, 1039,2 centímetros cuadrados. Penúltimo ejemplo, perímetro y área de un pentágono regular de 10 centímetros de radio y lado 11,7 centímetros. Fijaros que si la figura no es un hexágono, tiene que darnos siempre dos datos. En el hexágono basta con uno. Bien, ¿podemos calcular algo? Pues conocemos el lado, pues podemos calcular el perímetro. Pentágono regular, 5 lados iguales, pues 5 por 11,7 nos daría 58,5 centímetros. De nuevo, para la fórmula del área desconocemos la apotema, pues hacemos un esquema similar al ejercicio anterior. El centro, al vértice es el radio, que lo conocemos que mide 10, la apotema no es conocida, y esto es la mitad del lado. La mitad de 11,7, 5,85. X es un cateto, la resta. 10 al cuadrado menos 5,85 al cuadrado. Cuidado. Si os fijáis aquí yo pongo todos los decimales. Algunos habréis puesto 65,78. ¿Vale? Si hacéis dicha aproximación, el resultado sigue siendo el mismo. ¿Vale? 8,11. Pero bueno, yo muchas veces cuando tengo una máxima que es que cuando la pantalla no se llena y hay 2, 3 o 4 decimales, los pongo todos. ¿Vale? Pero bueno, si vosotros aquí habéis puesto 65,78, perfecto. ¿Vale? El resultado en ambos casos da 8,11. Por lo tanto, el área sería igual al perímetro, 58,5 por 8,11 entre 2. Y si os fijáis, aquí también en el resultado yo he puesto los 4 decimales que da, como es exacto. A lo mejor alguno aquí ha puesto 237,22, ha redondeado. Pues ya digo, sin problemas, ¿vale? Pero bueno, ya digo, yo cuando la pantalla no se llena y hay 3 o 4 decimales, los suelo poner todos. Pero vuelvo a decir, si habéis redondeado aquí y aquí, no pasa nada. Último ejercicio. ¿A qué distancia del centro de una circunferencia de 8 centímetros de radio debe pasar una recta para que la cuerda mida 8 centímetros? Bueno, pues este ejercicio ya lo hemos hecho varias veces. Aquí tenemos la cuerda, tenemos el centro, del centro a uno de los extremos de la cuerda tendríamos el radio, que es conocido. Nos manda a calcular a qué distancia del centro. Siempre la distancia del centro de la cuerda es desde este punto a este. ¿Vale? Entonces tenemos el triángulo rectángulo, esto mide 8, esto es la mitad de la cuerda, por lo tanto la mitad de 8 sería 4, y esta es la distancia, que como es uno de los lados que forma el ángulo recto, es un cateto, utilizamos la fórmula con la resta, entonces sería 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado, que sería la raíz de 48, que no es exacta, y la aproximamos a 6,93 centímetros. Bien, pues con este ejemplo acabamos el teorema de Pitágoras y acabamos ya todo el curso. ¿Vale? Bueno, pues agradeceros el esfuerzo que habéis realizado para seguirme durante estos 2 meses. Han sido 2 meses muy difíciles. Pues todo aquello que hayáis asimilado, pues bienvenido será el próximo curso. Tranquilos que todo esto se repasará. Así que lo dicho, muchas gracias por el esfuerzo sobrehumano que habéis tenido. Ya digo, pues espero que todos de esta experiencia pues aprendamos muchas cosas y estaré siempre agradecido a todos vosotros. Muchas gracias por vuestra atención y ya no nos vemos en siguientes vídeos. Hasta la próxima.